fuertes, bravos en el sentido de la explicación que toca dar a este texto. Primero porque tiene un vocabulario absolutamente difícil para algunos, y segundo porque la explicación es bien interesante sobre lo que vamos a ver hoy. Es Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 en adelante. Pero antes de eso vamos a orar pidiéndole al Señor que nos siga guiando en esta mañana. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces y sigues haciendo, por tu mano preciosa y maravillosa sobre todos y cada uno de nosotros. Rogamos que nos ayudes, que nos guíes y que permitas, Padre Santo, que la palabra hoy llegue a nuestros corazones y nos cambie, nos transforme, Señor, realmente. Gracias por este grupo de hermanos que hoy viene aquí a este lugar, Señor, por los que están escuchando. Gracias, Padre. Que nuestro corazón esté humilde hoy, tanto para dar como para recibir. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Este es un texto muy complejo, muy debatido, el que vamos a estar mirando hoy desde los versículos 18 en adelante, pero el personaje principal de este texto, una vez más, es el Señor Jesucristo, quien va a aparecer también desde el versículo 18, que es el que nosotros vamos a plantear. Veníamos diciendo que es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal, claro, y él dice, y Pedro va a introducir a Jesús diciendo, después de ese versículo, de decirnos, oiga, si está padeciendo porque está haciendo el bien, gloria a Dios, porque hubo alguien que es nuestro ejemplo de sufrimiento por la misma causa, y ese es el Señor Jesucristo. Y así es como él introduce el versículo número 18, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Recuerden que en ese tiempo las personas a las que se escribe la carta estaban pasando momentos muy difíciles. Vivían lejos de su casa, la gente no los estaba contratando, les estaban quitando sus cosas, sus familias los abandonaban y la crítica era total y completa. La presión es impresionante sobre ellos. Y el Señor les dice que así estén sufriendo, glorifiquen a Dios en medio de lo que estén viviendo. Hoy en día nuestras presiones no son tan grandes como las que ellos tenían, no tenemos presiones de la misma manera o de la misma forma. Son un poco más suaves, pero y obviamente diferentes. Pero sea cual sea la presión que usted puede tener hoy es, me están discriminando por ser cristiano o me está costando mucho mantenerme como la mayoría de los cristianos debemos mantenernos, o sea cual sea su presión. Aquí hay algo y algunas cosas que nosotros podemos usar para esos momentos que estamos viviendo y es importante que las tomemos. Y la primera cosa es que entendamos que la primera persona que sufrió de manera terrible todas las cosas que usted pueda vivir fue el mismísimo Señor Jesucristo, como lo dice el texto. Por eso el texto comienza literalmente diciendo, porque también Cristo. Diciendo, miren, ¿quieren saber quién fue la persona que más sufrió injustamente, siendo totalmente justa? Pues fue el Señor Jesucristo. Él fue la persona a la que le pasó eso primeramente. La palabra, ese por qué crea la conexión con el versículo anterior. En pocas palabras, no se sorprendan si sufran por hacer el bien, porque Cristo mismo experimentó eso. Y va a empezar a hablar de lo que le pasó a Cristo y cómo Cristo soportó eso cuando estuvo en la tierra. Ahora, el sufrimiento de Cristo, hermanos, acuérdense que no fue cualquier cosa. El sufrimiento de Cristo es el ejemplo supremo del sufrimiento cristiano. Nosotros podemos sufrir consecuencias de cosas que hacemos, a veces de nuestros pecados, pero en comparación a lo que Cristo sufrió, lo que nosotros sufrimos es infinitamente inferior. Aquí dice que Cristo sufrió una sola vez. Qué interesante, una sola vez. Pero para entender qué significa una sola vez hay que entender el por qué. Por los pecados. Cristo sufrió una sola vez por los pecados. En el Antiguo Testamento, para pagar el pecado, uno tenía que sacrificar normalmente un animal. Ese animal era un cordero. Miles de corderos eran sacrificados para expiar o pagar el pecado.
¿Por qué se hacía eso? Bueno, porque Dios les había enseñado en la ley que si usted quería pagar su pecado, alguien tenía que pagarlo. Y entonces usted traía su animalito inocente y el animalito inocente moría como consecuencia de su pecado y en pago de su pecado. Eso hizo que cuando usted lee el Antiguo Testamento, hay miles, montones de sacrificios de animales allí. En la sola Pascua mataban 250,000 corderos, solo para que se haga una idea de cuántos podían haber matado a lo largo de todo el tiempo que hicieron sacrificios. Pero ese sacrificio era un símbolo de la forma en que se paga el pecado. El animalito tenía que morir, derramar su sangre. El sacerdote le cortaba el cuello, recogía la sangre en un balde, lo echaba en un altar de piedras y el pecado de la persona quedaba cubierto. Pero tocaba la otra semana venir porque yo seguía pecando. Y eso hacía que yo tenía que repetirle la acción muchas veces, muchísimas veces. Pero cuando vino Cristo, la Biblia dice que Él lo hizo una sola vez. Además, Cristo se llama el Cordero de Dios, que ya no tapa, sino que quita el pecado del mundo. Lo que está diciendo la Biblia es que aunque hubo miles de sacrificios, ninguno satisfizo a Dios. Dios no dijo, ya con este no más, no. Pero cuando vino el sacrificio de Cristo, dijo, con él sí, con este quedó satisfecho. Este es el que necesito. Y por eso dice acá, en el texto, Cristo padeció una sola vez por los pecados, diciendo, increíble, el sacrificio de Cristo nunca se puede repetir, es una sola vez y nadie más lo va a poder volver a hacer. Ese sacrificio fue un olor fragante al Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo aceptó. Cuando Jesús está en la cruz, una de sus últimas palabras es consumado, es que significa, Señor, tú exiges un pago por el pecado de la humanidad. Consumado es significa hecho el pago, Señor. El pago era morir y derramar su sangre por nosotros. Y lo hizo en esa cruz. Pero quien derramó esa sangre en esa cruz, el texto lo aclara y lo dice ahí al final, el justo por los injustos. Fue la persona más justa que ha existido en la tierra. Eso es lo que le hace más increíble el asunto. Penalmente éramos culpables cada uno de nosotros. Todos nosotros teníamos que pagarla. Pero Cristo dice, no, ustedes no la van a pagar, yo voy a pagar por usted. El justo por los injustos. ¡Wow! Esa ofrenda voluntaria se llama sacrificio expiatorio. Expiatorio es pagar por otro. El sacrificio expiatorio de Cristo es el que a nosotros nos salvó. Él pagó por nosotros, que eso es una cosa increíble. ¿Nos merecíamos que Él pagara por nosotros? Claro que no. Pero la Biblia dice que Él se echó sobre sí el castigo de todos nosotros. El justo por los injustos. El infinita y sublime santo, que es la condición de Dios, tomó la decisión de contaminarse de todo el pecado del mundo, echárselo encima y salvarnos. Para hacerlo, y la Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Déjeme decirlo de esta manera. Cristo cogió mi injusticia, dijo, véngala, se la entregué y él me dio la justicia de él. Interesante. Por eso la Biblia dice, estamos revestidos de Cristo. ¿Por qué usted puede entrar al cielo? Porque cuando el Señor lo mira a usted, si usted está en Cristo, dice, es Cristo. Porque yo estoy adentro, en Cristo. Pero si Dios no viera, si usted viene normal como es, sin Cristo, Dios dice, súbale al horno, harto, súbale a la llama, porque la paga del pecado es muerte y condenación eterna, como lo dicen las Escrituras. Ese es el asunto. Entonces aquí en esta parte está diciendo que un justo murió por los injustos, con un solo propósito, ahí mismo la segunda parte del versículo 18, dice, para llevarnos a Dios, voy a colocarlo ahí, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Cuál fue el propósito de que Cristo se subiera a la cruz? Llevarnos a Dios. ¿Qué significa eso? El hombre, por su desobediencia, está alejado de Dios y necesita obligatoriamente que su relación con Dios sea restaurada. Cristo sabía desde la eternidad que la única manera de restaurar esa relación era pagando
lo malo que hacemos, porque Dios mismo estipuló que si usted hace algo tiene que pagarlo. Entonces la única manera que hubo es que Cristo mismo, que es Dios, se hiciera hombre, pagara por nuestros pecados. Increíble eso, ¿no? Es una cosa tremenda. Pero fue la única forma de llevarnos a Dios. Siempre el Señor dijo, la única manera es esa, y por eso, para poderlo hacer, para reconciliar al hombre con Dios, yo lo voy a hacer. Y ese fue el propósito específico del Señor. Otra cosa que es increíble acá en el texto es que se acuerdan el día que murió Jesús. El día que murió Jesús, la Biblia dice que el velo del templo, que era una cosa muy alta, de varios metros de alto, y fuera de eso así de grueso, era una cosa gruesísima, dice que se rasgó de arriba abajo. ¿Para qué? Hasta ese entonces nadie entraba a ese lugar que se llamaba el lugar santísimo dentro del templo, pero ese día el Señor hizo como si alguien hubiera hecho así y le dijo, miren, allá no estoy, yo no estoy ahí. Yo estoy en todas partes, yo soy Dios, y ahora usted tiene acceso libre a Dios a través de Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso lo que está diciendo acá dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificada en espíritu. Cristo murió físicamente, el texto lo dice y la Biblia lo asegura. Cristo murió físicamente, dice que en la carne murió. Jesús es 100% Dios, pero también era 100% hombre, y en su humanidad pereció. Si ustedes recuerdan, el soldado cogió y con una lanza y lo chuzó en el costado y salió agua y sangre, y él se aseguró de que estuviera ya muerto para poderlo bajar de esa cruz después y llevarle el cuerpo para el entierro, como lo pidieron algunos. Hay personas que quieren negar que Cristo murió en la cruz, pero murió, y la evidencia es que el Imperio Romano puso soldados para cuidar el cadáver de Jesús. Increíble. Y obviamente ellos mismos dan testimonio de que así fue. Cuando dice que es vivificado en espíritu, significa que el espíritu del Señor es eterno, que siempre está vivo. Aunque su carne murió física, la que él tomó cuando tomó forma humana, él siguió vivo. Y eso es algo increíble. O sea, no se trata de que Cristo comenzó a vivir en ese momento, se vivificó, sino él ya siempre ha estado vivo espiritualmente, pero físicamente ese día murió y pereció. Y hasta ahí el texto es súper sencillo de entender. Bueno, casi. Pero cuando llegamos al 19, empezamos a tener problemas. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Uy, no, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Ahí vamos a tener problemas. La Biblia dice que cuando Cristo estaba en la tumba, y eso es lo que el texto nos lleva a pensar, ¿ok? Cristo sufrió en este mundo para llevarnos a Dios. Pero durante ese lapso de tiempo que Él se encuentra en la tumba y la resurrección, dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y uno dice, dice, ¿cómo así? A todos los muertos, a las almas de los muertos que estaban por allá. Pero bueno, miremos las opciones. O sea que, a ver, opciones que se escuchan por ahí. Opción A, Cristo fue y le predicó a todas las personas que estaban en el infierno y les dijo que los derroté a todos. Esa es una opción que algunas personas dicen. Otros dicen, no. Cristo fue y le predicó a todas las personas que antes de su tiempo, desde los tiempos de Noé hasta acá, nunca habían creído, y a esos fue los que les predicó. Otros dicen, no son personas, porque ahí dice espíritus. Si fueran personas diría almas, pero ahí dice espíritus. Y lo que hizo fue predicar literalmente a los demonios. ¿En dónde? En donde estaban encarcelados. Ahora, ¿cuál de ellas es? ¿O hay otras opciones? Por eso vamos a saltar hasta el versículo 22. No. No, hay que darle una explicación a eso, si no graves. Para entender qué son los espíritus encarcelados, vamos a tener que usar mucha Biblia. Primero, espíritu es una palabra que se puede utilizar para seres humanos, claro. Dice que Dios nos dio el soplo de vida, el espíritu hizo y listo, quedamos todos, estoy vivo. Ese es el espíritu humano. Pero también la Biblia habla de espíritus, la mayor parte del tiempo, de espíritus inmundos.
que son más conocidos como demonios. ¿Quiénes son los demonios? Son ángeles que desobedecieron a Dios. Estos ángeles se encontraban con el Señor en el cielo cuando Satanás se rebeló. Satanás, la Biblia dice que la tercera parte del cielo se rebeló con Satanás, la tercera parte de los ángeles, que eso es un montón de ángeles, millones. Y esos ángeles fueron puestos, según la Biblia, en varios lugares. Algunos ángeles fueron puestos en un lugar que dice Apocalipsis, se llaman las prisiones eternas. Lugares significa donde quedaron allí encarcelados, como lo dice Apocalipsis. ¿Cuándo los vemos? En el libro de Apocalipsis hay una escena donde en la tribulación Dios abre la llave del abismo, de ahí salen esos ángeles que están encarcelados, que son demonios, y atormentan a las personas durante la tribulación. Esos son unos. Los que no están encarcelados, la Biblia dice, ellos están aquí, están sentados al lado suyo. Bueno, no para persona, o sea, quiero aclarar, ¿ok? No es que esté sentado ahí, no es eso. Sino quiere decir, están en el ambiente, se mueven libremente. Usted no los ve ni yo tampoco, porque ese es el mundo espiritual. Influencian a la humanidad, hacen todo ese tipo de cosas. Ahora, es claro para nosotros que está hablando de espíritus obviamente no humanos, sino de espíritus de ángeles caídos, personas que desobedecieron a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque el término que se utiliza específicamente se refiere no a cuerpos físicos, porque para cuerpos físicos o espíritus humanos se usa otra palabra, pero la que se usa acá literalmente es para espíritus creados, o sea, ángeles, en este caso, caídos. ¿Por qué esos ángeles estaban encarcelados? La explicación la da el mismo texto. Ahora, entendamos algo. Dios no creó ángeles caídos o demonios. ¿Listo? Dios creó ángeles buenos. Todo lo que creó Dios fue bueno. Pero los demonios tenían libre albedrío. Podían decidir o no seguir a Dios voluntariamente. Y algunos, empezando por Satanás, tomaron la decisión de que no lo querían hacer. Por desgracia, la tercera parte del cielo también dijo que no lo quería hacer, y esos son lo que llamamos los demonios o ángeles caídos, de los que estamos hablando acá. Ahora, el texto continúa hablando y obviamente la persona dice, bueno, ¿y entonces Jesús a dónde fue? ¿En qué lugar fue que predicó a esos espíritus encarcelados? ¿Dónde están esos espíritus encarcelados? Entonces, para eso tenemos que mirar lo que sigue para después devolvernos y decir dónde están esos espíritus encarcelados. Primero vamos a ubicar quiénes son esos espíritus encarcelados. Están en el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces ya nos ubica. Dijo, esos espíritus encarcelados salieron a la luz o fueron allí encarcelados durante los tiempos de un hombre que nosotros conocemos por historia bíblica. Se llama Noé. Noé es la historia de un hombre, del único hombre, un hombre justo, que junto con su familia, 8 personas, fueron los únicos que se salvaron de lo que la Biblia llama el diluvio universal. Una inundación que cogió y tapó todos los montes más altos del mundo y todo quedó debajo, obviamente incluyendo a los hombres. Lo que está diciendo el texto es que los ángeles encarcelados de los que está hablando, a los que Jesús les está predicando, ya vamos a mirar qué significa predicar ahí, son espíritus que vivieron durante los tiempos de este hombre llamado Noé. Entonces, para entender cómo es que vivieron y cuál fue la forma en que vivieron, tenemos que recordar un poquito la historia de ellos. El tiempo a que se refiere dice la paciencia divina de los tiempos de Noé. Noé en la Biblia fue un hombre justo al cual Dios le mandó construir un arca. ¿Qué es un arca? Era un barco. Bueno, la verdad no tenía cara de barco, era una caja de zapatos. Imagínense una caja de zapatos sin ventanas. Dice, pero ya, ¿cómo? Si yo he visto que la jirafita saca por la ventana la cabeza y el león está haciendo así. Pues eso no es verdad, porque eso no tenía ventanas. Solo tenía una esclusa, que llaman ventana también, pero de madera, que se levantaba y se cerraba por la parte de arriba. Era una caja herméticamente sellada una vez se cerraba. Y esa caja la construyó Noé.
¿Cuánto se gastó Noé haciendo la caja? 120 años. Ahora, ¿qué pasó con la gente que estaba alrededor? Y ahí donde viene la historia se pone bien interesante. Ahora, lo que ocurrió es que Noé empezó a construir el arca y la Biblia lo llama pregonero de justicia. Noé empezó a decirle a la gente, ¿y usted para qué construye un barco cuando nunca ha llovido sobre la tierra? Nunca había llovido. ¿Usted para qué construye un barco en un lugar que está tan alejado del mar? ¿Por qué hace eso? Y Noé fue sincero y dijo, viene un juicio de Dios. La justicia de Dios va a venir. Pero ¿cómo reaccionó las personas? Dice la Biblia que se casaban y se daban en casamiento, vivían enfiestados, vivían haciendo sus cosas y diciendo, a mí no me interesa, eso no va a pasar, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Se le burlaron durante 120 años, que fue la duración que duró esto. Después de los 120 años, Dios dio 7 días de gracia en la Biblia. Y ni así las personas quisieron subirse al arca. Y al final solo se salvaron 8. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas. Nadie más, 8. 8 personas fueron las que se salvaron. Pero la pregunta es que ¿por qué cita Pedro a estas personas, a esa época y a ese momento de la historia como los espíritus encarcelados? Y aquí es donde viene la parte chicharrona del asunto. La frase que utiliza, dice acá, vamos a ir al libro de Génesis, por favor. Vamos a Génesis 6. Génesis 6:1. Aconteció que cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, vamos a ver si lo puedo colocar todo ahí, es que es largo, ahí está. Aconteció que cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, y el libro de Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante, y les nacieron hijas, ojo, o sea, los hombres, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¡Wow! Y ahí viene el chicharrón para empezar. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Hay 2 interpretaciones. Ahora usted dice, pero ¿cómo la Biblia no tiene una sola interpretación? En el 99.9% casi, como los antibacteriales, la Biblia tiene solo una interpretación. Pero en ciertos pasajes, muy poquitos, escasos, tiene 2 o 3. Y este es uno donde hay 2, por lo menos 2. La opción 1, hijos de Dios, son ángeles. Y usted dice, ¿de dónde saca eso? Ángeles caídos, ok, que quede claro. Ángeles caídos. Usted dice, uy, no, pero no suena un hijo de Dios, un ángel caído. Al principio lo fue, porque Dios lo creó. Y esa es una frase que en la Biblia se utiliza para ángeles. Hijos de Dios es una frase que en la Biblia está utilizada varias veces para referirse específicamente a seres celestiales llamados ángeles. El ejemplo más grande de eso está en el libro de Job, capítulo 1. Vamos allá, para que a ustedes les quede claro que esto no es una historia por allá toda X. Dice que ustedes conocen la historia de Job, un hombre lleno de mucha riqueza inicialmente, viviendo muchas cosas. Y Job era un hombre justo, oraba por sus hijos. Versículo 6. Job 1. ¿Sí saben dónde queda el libro de Job? No, me imagino que ustedes alguna vez habrán abierto ese libro, ¿no? O sea, no, el libro, no. No. 1:6. Job 1:6. ¿Qué dice Job 1:6? Bueno, aquí está Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Oiga lo que dice ahí, entre los cuales vino también Satanás. Dice, ¿cómo? Eso es para aclarar que los que se presentaron delante de Dios todos eran ángeles. Y entre los que estaban ahí estaba Satanás. ¿Estamos claros? Entonces, en esta primera explicación,
porque esa es una de las dos explicaciones, vamos a decir que estas hijas de Dios de Génesis que están acá, ¿dónde las puse? Aquí están, que estas hijas de los hombres, esas hijos de Dios que aparecen acá, estamos hablando de ángeles. Ahora, ¿qué fue lo que pasó según esta explicación? Satanás quería corromper a lo que Dios había creado. Entonces, dice que, lo que dice el texto, dice que los hombres se multiplicaron y viendo los hijos de Dios, voy a subrayarlo ahí, los hijos de Dios, o sea, los ángeles caídos, que las hijas de los hombres eran hermosas, literalmente las tomaron como mujeres. Usted dice, ¿cómo un ángel caído va a tomar una mujer? Como ya ha pasado en la Biblia, poseyendo un cuerpo humano. Los ángeles pueden poseer seres humanos, posesión satánica. En los tiempos del Apocalipsis, el anticristo será un hombre completamente poseído. Y es un hombre al cual Satanás, un espíritu inmundo, ha entrado en él, literal. O sea que eso no es nada raro. Puede pasar, y ha pasado, y en la Biblia hemos visto gente endemoniada, controlada totalmente por un espíritu, porque el espíritu inmundo está dentro de la persona. Entonces, según esta enseñanza, los hijos de Dios, o sea, los ángeles caídos, viendo a las mujeres, para dañar la creación de Dios, escogieron a algunas o muchas de ellas, tomaron cuerpos humanos, o sea, poseyeron a hombres, y esos hombres se casaron, se metieron con esas mujeres y engendraron hijos. ¡Wow! Y dice el texto ahí en el Génesis donde estoy mostrando, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre porque para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y entonces dice que el Señor, viendo esa maldad, porque dice que la maldad crecía, cuando eso pasó, dice que la maldad se multiplicó, Dios dijo, yo no voy a estar peleando con el hombre todo el tiempo. Así que les puso un límite de tiempo a esos hombres, 120 años. No voy a pelear, no peleo más allá de eso con ellos, ya no más. Y entonces el texto termina diciendo, que dice acá, que había gigantes en la tierra de aquellos días y también después de que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y dice que de ahí hubo una generación de personas muy especiales, muy diferente a cualquiera. Entonces, según esta primera posición, Jesús fue y le predicó, obviamente, como estas personas poseídas que se casaron con las mujeres, ¿qué pasó con ellos? Pues murieron todos en el diluvio. ¿Y qué pasó con sus espíritus? El Señor dijo, ustedes fueron los que me desobedecieron. Ustedes quedan encarcelados hasta el juicio final. Y entonces estaría diciendo Pedro que le predicó este mensaje a esos espíritus encarcelados que poseyeron a estos hombres, se casaron con estas mujeres, que engendraron hijos, pero que obviamente perecieron en el diluvio. Esa es la opción número 1. ¿Quedó clarita? Esa es bien complicada, y muchos la creen, ¿ok? Solo dentro de la teología. Ahora, este texto no se maten, esto no le va a quitar la salvación, o sea, este texto no influye para la salvación, no tiene nada que ver con eso. 2. Vamos para la opción número 2. El Señor fue y predicó a los espíritus, dice, encarcelados los que en otro tiempo, y entonces dicen que esas personas que, no dice ahí que los hijos de Dios son personas, seres humanos, desobedientes, que se casaron con las hijas de los hombres, entonces igual a que los dos son la misma cosa, pero tienen una actitud igual, hombres y mujeres. ¿Cuál es? Desobedecer a Dios. Pero entonces en esta segunda posición ya se interpreta la parábola de espíritus como almas, como seres humanos. Muchos dicen que no, pero hay algunos muy serios que dicen, oiga, sí, son seres humanos. Es el espíritu humano, y lo traducen espíritu humano. Y entonces dice que no es específicamente a ellos, sino a los que tengan la misma actitud a lo largo de los siglos de rechazar a Cristo, como lo rechazó esa generación, a esos los llama literalmente, a esos fue los que le predicó. Ahora, ¿qué fue lo que les predicó? Sea cualquiera de los dos grupos, ¿qué fue lo que les predicó Cristo? No les predicó salvación porque están perdidos, los dos. Ya están en el infierno, o sea, si el Señor los predicó y están encarcelados, habla que cuando ya están encarcelados, Él va y les habla
ya encarcelados. Significa esas personas o fueron ángeles caídos, que están presos, ya que quede claro, los ángeles no tienen salvación. ¿Ok? Si un ángel se arrepiente, no hay nada que hacer. Eso que quede claro. Y los otros, si no son los ángeles, son esas personas que desobedecieron, que tuvieron ese mismo espíritu de desobedecer y nunca recibir al Señor a lo largo de mucho tiempo. Y dice que el Señor fue y les predicó a ellos. No es salvación, no les dijo, oiga, vengo a salvarlos. La palabra que les predicó traduce proclamación. En los tiempos antiguos, cuando una persona ganaba una batalla, mandaba un heraldo, un anunciante, un predicador, también se llamaba así. Alguien que decía, ganamos la batalla, y le anunciaba al pueblo la victoria. ¿Para qué? Para que el pueblo supiera, mire, ya ganamos, gócense, ya. Y entonces había un desfile triunfal y esa clase de cosas. Entonces, sea cual sea, lo que sí ocurrió, porque las otras pudo haber pasado cualquiera de las dos, según dicen algunos, obviamente usted puede tomar cualquiera de las dos posiciones porque eso ni le quita ni le pone, no quita nada. Pero sea cual sea, lo más importante es que el Señor proclamó la victoria. ¿Cuál victoria? Que se subió a una cruz, pagó el pecado de todos nosotros. Gracias a ese pago, el Señor dice que nos acercó a Dios. Por fin otra vez volvimos a estar reconciliados con Él. Eso sí pasó. Y el Señor dice que eso lo hizo conocer a todos esos espíritus encarcelados, sean espíritus inmundos o seres humanos, que nunca quisieron creer en el Señor. Y eso es lo que dice el texto, para dejarlo claro. Una cosa más, para dejar claro el punto, usted tiene que tomar una posición sobre eso y cualquiera que tome está bien. Solo tenga en cuenta lo siguiente, el infierno nunca, dice la Biblia, nunca fue creado para los hombres. El infierno fue creado para los demonios, para los ángeles caídos. ¿Por qué el hombre cae al infierno? Por seguirle el ejemplo de los ángeles caídos. Pero la Biblia dice, el infierno no fue creado para los seres humanos. El infierno fue creado para los seres celestiales que por ser tan necios, ¿por qué tan duro Dios les da a los ángeles caídos? Porque es que el ángel caído sí vio a Dios, lo tuvo el tiempo, todo el tiempo lo tuvo ahí, estuvo con él, vio su gloria, todo. Los ángeles han visto el cielo, nosotros no. Y Dios dice, por esa razón ustedes no tienen salvación. Y por esa razón el infierno fue creado para ustedes. Pero como el ser humano se dejó influenciar, manejar, manipular o poseer, ellos también van a sufrir la misma condenación que los ángeles. Y eso es algo que es claro en la Biblia. Pero aquí resaltamos específicamente en este texto, dada la complejidad del asunto, que aquí lo que vale es que el Señor proclamó la victoria. ¿Cuándo ganó el Señor? Pues cuando se subió a esa cruz. Venció, literalmente venció, ahí venció. Ahora, por otro lado, recuerde que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Claro, pues cuando tienen forma de ángeles le queda muy difícil. Pero cuando poseen un cuerpo, claro que lo pueden hacer. Obvio que sí. Ahí sí lo podrían. Por eso tranquilos, ustedes pueden definir lo que quieran ahí. Ahora, saliendo de ese complejo versículo, pasemos a otro que también es complejo. Versículo número 20. El mismo 20 que veníamos viendo antes. En la parte B. Dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Uy, otra vez, otro problema. El texto ahora nos lleva a decir, está hablando nuestro amigo Pedro. Entonces, Pedro nos ha dicho lo siguiente para que quedemos claros hasta ahora. Jesús se sube a la cruz para acercarnos a Dios, muere por nosotros, derrama su sangre y gracias a eso nos reconcilia con Dios. Cuando el Señor obtiene la victoria a través de la resurrección, entonces Él va y le predica a los espíritus encarcelados, cualesquiera que sean, espíritus humanos o espíritus o seres celestiales, que obviamente obedecieron en los tiempos de Noé o tuvieron el mismo sentido de Noé. Pero paralelamente dice y agrega, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y entonces él aclara que el momento en que ocurrió eso fue cuando él estaba construyendo el arca y solamente 8 personas decidieron subirse al arca, aunque Noé les predicó 120 años. Esa es una desobediencia muy fuerte. Pero el problema no es ese, dice, fueron salvadas por agua.
Claro, entonces la gente inmediatamente se le viene a la cabeza, o sea, yo me puedo salvar bautizándome. No. Entonces aquí nos toca hacer una aclaración, porque con esa aclaración vamos a entender el texto. Hay varios bautismos en la Biblia. La palabra bautizar siempre significa sumergir, poner debajo de. ¿Listo? La Biblia habla que los judíos tenían muchos bautizos. Para hacer un rito a veces se bañaban en una alberca hasta 7 veces, entraban y salían para purificarse. Y eso era un bautizo, 7 veces bautizado. Era normal. Ahora, si usted iba a seguir a una persona, por ejemplo a Juan el Bautista, usted tenía que bautizarse con Juan el Bautista. Pero ¿para qué era ese bautismo de Juan o incluso de otro profeta? Era simplemente para decir, yo me identifico con el mensaje de ese profeta. Cuando yo iba donde Juan el Bautista le decía, Juan, bautíceme. Juan me bautizaba, ¿y qué quería decir? ¿Que Juan me salvó? ¿Que el agua me salvó? No, quería decir, yo creo lo que dice Juan, yo estoy de acuerdo con su mensaje, él es un profeta, me voy a ir detrás de él. Y me iba detrás de él. Y ese era un símbolo, cuando me bautizaba, de que yo lo iba a seguir. Eso era todo el asunto. Pero cuando llegó Jesús, dice que nos mandó a bautizarnos. Pero entre el bautismo en agua de que nosotros tenemos en Jesús, hay otro bautismo que ocurre en el momento de la salvación. Se llama el bautismo en el Espíritu, que es cuando yo estoy sin Dios, recibo a Cristo. ¿Y qué pasa en ese instante? De la manera, para que lo entendamos de la manera más puntual. A ver si lo puedo hacer con una moneda. Vamos a decir que usted valía 500 pesos en el mundo, porque nadie es eterno en el mundo, bueno, todo ese tipo de cosas. Usted vale 500 pesos. Y usted así no vale nada. No puede entrar al cielo. Pero aquí está Cristo. Cuando yo recibo a Cristo, esto es lo que pasa. Yo quedo bautizado, inmerso en Cristo. Ahora Dios, ¿a quién ve? A Cristo. Ya no me ve a mí porque yo estoy en Cristo. ¿Listo? Pero esto es un bautismo, se llama bautismo en el Espíritu. La Biblia dice, hemos sido bautizados todos en el mismo Espíritu, porque Cristo es un Espíritu. Todos hemos sido bautizados en el mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahí estamos. Este es el bautismo espiritual. Y después, unos meses después, unos días después, a veces algunos esperan años después, esta persona que está en Cristo dice, yo quiero que todo el mundo sepa que yo soy un seguidor de Cristo y de sus ideas. Y entonces dice, me voy a bautizar en agua públicamente. Y entonces la persona, en una ceremonia especial, la bautizamos. ¿Qué estamos haciendo? La persona que está haciendo está recordando algo que ya hizo, acá lo hizo. ¿Qué está recordando? Pues que hace tanto tiempo esa persona murió acá y resucitó creyendo en Cristo. Y lo recuerda a través de un símbolo que se llama el bautismo en agua. Murió y resucitó. Para eso es que uno se bautiza, para recordar, Cristo murió y resucitó por mí, pero fue aquí donde pasó. Aquí lo recuerdo. ¿Estamos claros? Listo. Con eso en mente, ahora sí miremos qué significa entonces que las personas fueron salvadas por agua. Esa arca, para que lo que quede claro, le tenemos que dar un nombre. ¿Sabe cómo vamos a llamar esa arca? Cristo. Esa es el arca de salvación. Solo los que estén adentro del arca se pueden salvar. Los únicos que se van a salvar. Estamos hablando de una humanidad que en este tiempo debía tener millones de personas. Y de todos los millones de personas que existen, solamente ese grupo de personas que estaban en el arca es como si hubieran estado en Cristo. Entonces, cuando dice que está salvados por agua, no está diciendo que se salvaron bautizándose, porque si hubieran mojado se ahogan. Porque con ese diluvio, 13 meses lloviendo, en 13 barcos flotando, nunca se hundieron. Pero como estaban adentro, es como estar así, exactamente igual. Por eso dice el texto, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la predicación de Noé? Imagínense, 120 años predicando. ¿Cuántos le hicieron caso? 8. Y eran la familia, por eso nadie más. Tremendo, ¿no? Muy fuerte eso. Ahora, los miembros de la familia de Noé fueron las únicas personas sobrevivientes a la catástrofe del diluvio universal. Durísimo, muy duro.
Pero ahora, en el versículo 21, Pedro dice, para aclarar el asunto, hace una explicación. Versículo número 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de la buena conciencia. Entonces Pedro, para hacer la aclaración, lo dice, obviamente para nosotros es un lenguaje confuso, aparentemente, pero no tanto. Pedro dice, el bautismo del que estoy hablando, que es que yo estoy metido, ahora vamos a hacer que este es el arca, es el que nos salva. Pero ojo, dice Pedro entre paréntesis, no nos quitan las inmundicias de la carne, aclarando que se salvaron físicamente, no se ahogaron, ¿ok? Solo se salvaron ahí. ¿Por qué dice que no quita las inmundicias de la carne? ¿Cuál es el único bautismo que de verdad me sirve para quitar las inmundicias de la carne? Creer en Cristo y ser bautizado en su espíritu, ese sí me limpia. Entonces él dice, ese bautismo que esté ahí nos salvó físicamente, porque se metieron en el arca que simboliza al Señor y los protegió. Pero no porque ese sea el bautismo que realmente le quita a usted las inmundicias de la carne, el pecado o lo limpia, porque por eso lo dice claramente, sino como la aspiración de una buena conciencia. O sea, ahí se pone todavía más tenaz el versículo. Dice, si ya era complejo, ahora dice, ese bautismo de que el arca me quedé salvado físicamente en el arca, es porque, ojo, es una representación de la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Ahora, Noé en la Biblia es llamado justo. Noé el justo. En la Biblia, las personas que son llamadas justas significa personas que eran temerosas de Dios. Personas que, ojo, decían, yo quiero estar bien delante del Señor. Quiero tener una conciencia. Aspiraban a decir, Señor, quiero tener una conciencia limpia delante tuyo, aspiro que en verdad eso sea lo que perdure en mi vida, eso es lo que yo quiero que así sea. Y entonces aquí dice que las personas que se salvaron en el arca, dice allá, no lo hicieron porque se salvaron espiritualmente, sino como la aspiración de una buena conciencia. ¿Qué hizo que ellos fueran salvados en ese momento? Pues que en su corazón querían agradar a Dios y Dios vio que lo querían agradar y Dios dijo, ¿sabe qué? Entren. Y aceptaron. Su corazón quería estar bien y sabían que la única manera era entrar a esa arca y entraron a esa arca y se salvaron. Ojo, que quede claro, inicialmente físicamente, pero solo hasta que entregaron su vida al Señor realmente o que Dios los declarara justos, fueron salvos. Antes no. ¿Eso está claro? Eso es para dejarlo claro. Por eso dice acá, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Dicho de otras palabras, la preservación en el arca de aquellos es muy parecida a la salvación que los creyentes tienen en Cristo. Dios a ellos los preservó de las aguas del diluvio, mientras el resto de la humanidad se hundía y pereció. Noé y sus hijos son un verdadero símbolo de la salvación de Jesucristo, quien preserva a los creyentes sin peligro a través del juicio de Dios sobre los pecadores. Y básicamente lo que está diciendo es que lo que le pasó a Noé nos pasa a nosotros. ¿Noé sufrió algo? No, nada, Dios lo cuidó, es un símbolo. Y nunca salió de ahí. Y no es que el que no haberse hundido en el arca fue el que lo salvó, no. Una cosa es la salvación en Cristo por fe y otra cosa es ser salvado físicamente como en el arca fue salvado él. Pero dice que es lo mismo con nosotros. Si nosotros realmente hemos creído en Cristo, ¿dónde estamos actualmente? Estamos en Cristo. ¿Algo nos va a sacar de ahí? Nada. Nada los va a mover de ahí. Vamos a llegar al final de la meta con el Señor. Y eso es lo que se trata este asunto que estamos nosotros viendo acá. Por eso, aunque es confuso, espero que haya quedado claro, hermanos, las posiciones y eso. Sin embargo, usted dice, uy, qué chicharrón de texto, eso sí es un chicharrón. Muy fuerte, muy, muy duro. Pero recuerden que esa aspiración que está ahí es que toda persona que va a ser salva, ¿qué tiene que hacer? Debe llegar primero a Dios con un deseo de obtener una conciencia limpia. ¿Cómo nos salvamos nosotros? Para que entendamos esa parte de la buena conciencia. Nosotros nos sentíamos sucios, cochinos, que no podíamos darle la cara a Dios. Señor, yo necesito cambiar, yo necesito, me da pena siquiera acercarme a ti, porque no, mi conciencia me acusa. Pero aspiro
a que esté limpia. ¿Y qué hizo eso? Pues que nos arrepintiéramos para limpiar esa conciencia, que tuviéramos fe en Cristo y que gracias a eso, entonces, ahora sí, porque tenía ese deseo, el Señor me regaló la salvación. ¡Wow! Así es como llegamos. Y por eso dice la Biblia que estas personas acá llegaron ahí porque tenían esa aspiración y el Señor gracias a eso los salvó, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y toda persona que quiera llegar a Cristo tendrá que hacer lo mismo. Tendrá que tener en su corazón, Señor, yo quiero tener una conciencia limpia delante tuyo, pero estoy sucio, ayúdame. ¿Qué necesito? Pues méteme con Cristo. Eso es lo que necesito. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esto se puso, bueno, ya el último versículo en cambio sí es más suave, porque estos han sido un poquito complicados. En cambio, en el versículo 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces Pedro concluye y dice, gracias al triunfo absoluto de Cristo en la cruz, el Señor lo puso a la diestra de él. En la Biblia, sentarse a la diestra de Dios es el cargo de más alto rango en el cielo. ¿Ok? Es más, eso se usa hoy en día todavía. Usted dice, le voy a presentar a mi mano derecha, o sea, a su mano diestra, para enfatizar, esta es una persona absolutamente importante. Así es como funciona, hasta el sol de hoy funciona con eso. Pero eso dice acá, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces lo que está diciendo Pedro es que Jesús pasó de la humillación a la exaltación. Sufrió todo lo que sufrió, porque sufrió montones, pero al final tuvo victoria, proclamó, predicó a todos los espíritus encarcelados gracias a eso. Pero primero, ¿qué tuvo que pasar? Pasar de la humillación a la exaltación. Todos los creyentes, algunas o muchas veces, tendremos que pasar el mismo proceso. Vamos a tener que ser humillados. Seguramente va a pasar mientras vivamos en la tierra, en un mundo caído, que algunas o muchas veces nos van a humillar. Pero recuerden, ¿cómo termina la historia? Debe terminar igual que terminó para Jesús. ¿En qué termina la historia de Jesús? En victoria. ¿Cómo va a terminar la de nosotros así usted sufra acá uno o muchas cosas? Siempre va a terminar en victoria. ¿Por qué? Pues porque vamos para el cielo. Aquí dice que el Señor entonces le dio toda autoridad a Jesús y eso es algo pues muy bonito. Ahora, ¿cómo pasó eso? Cristo está en la tumba, resucita al tercer día, camina por la tierra 40 días y asciende al cielo vivo, está vivo. Y dice que se sienta a la diestra de Dios. También la Biblia dice que desde ahí está intercediendo por nosotros, orando por nosotros. Eso es algo fantástico. Ahora, ¿por qué lo puede hacer? Porque cuando Dios hace el sacrificio, Jesús hace el sacrificio, la Biblia dice en Filipenses 2, 9 al 11, que el Señor Dios, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Y eso fue porque hizo el sacrificio. Porque se humilló ¿hasta dónde se humilló el Señor? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Por eso Jesús hoy es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y dice que un día todo lo creado se va a doblará sus rodillas ante el Señor. Todo le rendirá honor, todo le rendirá culto. Uy. Y aunque obviamente primero fue desechado, despreciado, desestimado y matado, ahora todos tendrán que rendirle honor a ese Dios, que es Jesús, que es algo, wow, algo muy, muy chévere. Ahora, ¿cómo aplica un texto de estos uno a la vida diaria? Uno dice, ¿y eso cómo me sirve a mí en la vida? Bueno, hay varias maneras. Lo que hemos dicho hasta ahora, para antes de hacer la aplicación, es que varias cosas que nos deben alegrar y afirmar a nosotros. Primero, señores, alguien pagó por nosotros, eso debe alegrar su vida, porque usted y yo nos merecíamos el infierno. Nosotros éramos los que teníamos que pagar. Entonces la primera cosa es, Señor, gracias porque tú expiaste, pagaste por mí. Y esa es la primera cosa que de verdad este texto nos afirma una vez más. Cristo pagó por ti y por mí.
La segunda cosa es que Cristo es suficiente. Hay personas que a veces dicen, ay, ¿qué hago para agradar a Dios? Y el Señor dice, pues crea en mí, eso es todo lo que tiene que hacer. Pero hay personas que dicen, no, tengo que hacer algo más, y le empiezan a agregar supuestamente cosas, dizque para pagar sus pecados. Mire, hermano, si el sacrificio de Cristo no pagó el pecado, lo que usted haga no va a pagarlo. Quiere decir, si usted todavía tiene culpas diciendo que es cristiano, es que usted no ha creído que Cristo ha pagado todas las cosas. Y hay algunos que todavía tienen culpas de cosas que hicieron antes y están en Cristo. Cristo dice, ¿por qué siente culpa si yo me llevé toda culpa en el madero? ¿Cuál es el problema? Dejen de creer. ¿Por qué quiere seguirse cargando con cosas que ya no son? Eso es incredulidad con Dios. Pero este texto dice claramente, Él solo lo tuvo que hacer una vez. El Señor es suficiente. La otra cosa que en este texto vimos es Cristo es santo, impecable, nunca pecó, nunca tuvo un solo pensamiento, palabra o acción que desagradara a Dios. Su conducta fue intachable. Y no pecó porque no podía pecar, así de sencillo. Y humanamente tampoco lo hizo. Pero por otro lado, también lo que acabamos de ver es que Cristo fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre y por eso murió como hombre. Y murió en carne, como un hombre, como también un hombre muere. Una cosa más que nos debería llenar de alegría antes de las aplicaciones es que el propósito de hacer todo eso, ¿cuál fue? Reconciliarnos, llevarnos a Dios. De lo contrario, piense, si el Señor no hubiera hecho esa reconciliación, ¿dónde terminamos nosotros? Lejos de Él, en el infierno. La otra cosa es que Jesús vence sobre todo. Dice, ay pastor, tengo miedos, tengo temores, yo siento una sombra por la noche. Cierre esa ventana para que no le entre el gato. Bueno, puede ser una opción. Pero lo que está diciendo el texto es que no importa si el mismísimo diablo lo viene a molestar, Jesús tiene potestad y poder sobre toda fuerza espiritual. Y eso es lo que dice el texto. Toda fuerza se doblega ante Cristo. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra y los demonios veían a Jesús, que decían, ¿qué quieres con nosotros? ¿Qué rogaban los demonios? No nos mandes al abismo. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús tenía la autoridad. Entonces, cero sustos con los demonitos, háganme el favor, es lo que estamos diciendo. ¿Ok? También este texto nos ha enseñado que la salvación es por fe, que no hay nada que le podamos agregar, no hay ninguna obra que usted le pueda agregar, es creyó en Cristo, crea, ya es salvo. Que no fue por bautizarse en agua, sino por haber sido bautizado en el Espíritu, que hoy tenemos esa verdad. Y que obviamente la otra verdad que vimos acá súper clara es que Cristo es la autoridad más grande que conocemos, que la consecuencia de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, wow, es que ahora Él es nuestro Señor y nuestro Salvador supremo. Wow. Aplicaciones para un texto tan complejo. Primera aplicación. El sufrimiento injusto tiene propósitos divinos. El sufrimiento injusto tiene propósito divino. Muchas veces nosotros nos quejamos de lo que nos pasa, nos persiguen, nos rechazan, pero recuerde la próxima vez que usted se sienta así, Cristo ya pasó por eso. Recuerden que el sufrimiento no es la palabra final con la que va a terminar la historia no termina en sufrimiento. ¿En qué termina la historia? En victoria, en estar con Dios. Morir no es malo, por eso la Biblia dice que morir es ganancia, y no cualquier ganancia, una mega ganancia. Algo fantástico. A veces hay cosas que a ustedes y a mí nos traen aflicción. Tal vez ustedes en un trabajo y no lo promocionan, no lo tienen en cuenta, lo ridiculizan a veces o lo excluyen. Dice, ay, esa gente tan aburrida o cosas así. Tranquilo, Cristo ya pasó por eso, no se estrese. Recuerde, el Señor ya pasó por eso, ya. Él es mi ejemplo. Ese no es el final de la película. La otra cosa es Cristo es suficiente. La otra aplicación que tenemos que tener es que no importa qué cosa estemos viviendo de la vida, la suficiencia absoluta de Cristo es total. Él es suficiente para cualquier cosa que estemos viviendo. Usted debe descansar en Cristo ante cualquier problema que hoy esté teniendo.
Deje de cargarse con este mundo. Coja y entrégueselo al Señor. Él es suficiente. Si tiene suficiencia, puede soportar lo que sea. Entrégueselo. Aquí lo vimos. Él es todopoderoso sobre todo, sobre principados, potestades, sobre lo que venga. Agarre y entrégueselo al Señor. Ese es el asunto. La tercera es, wow. Ya dijimos que lo que estaba resaltando Pedro era la buena conciencia, que uno llega al Señor porque uno quiere estar bien con Dios y sabe que no está bien. Y el asunto no es tener buena conciencia cuando llegamos a Cristo. ¿Sabe cuál es el asunto? Mantenerla. Y eso es lo que dice ahí la tercera aplicación. Mantener buena conciencia requiere compromiso activo. Mejor dicho, en pocas palabras, todos los días yo debo querer tener mi conciencia limpia con Dios. Tengo que vigilarla para no embarrarla. Significa confesar cuando falle, hacer restitución cuando dañe a otros, mantener las cuentas cortas con Dios y con las personas. Eso es tener la conciencia y mantenerla como el Señor dice ahí. Mantener una buena conciencia. ¿Estamos claros? Pero la otra es increíble. ¿Cuántos años duró predicando nuestro amigo Noé? Y usted dice, ay no, ya le llevo hablando 3 horas y no me hizo caso, ya nunca más le vuelvo a hablar. La evangelización requiere paciencia y persistencia. La evangelización requiere paciencia y persistencia. Señores, imagínense, 120 años predicando y 8 convertidos, eso podría ser desalentador. Pero Noé no se desalentó, porque el resultado de quién es. No quiere decir que el Señor fracasó, no. Él pregonó la justicia como tenemos que hacerlo. Y la fidelidad de la evangelización no se mide por los resultados, sino por estar haciéndolo constantemente, pase lo que pase, así sean todos estos años. Chévere, muy chévere. Ahora, la otra cosa que debe también tocar nuestros corazones es que la santidad es indispensable. En todo el texto hemos visto que el Señor llama a comportarnos de cierta manera, a santificarnos, a apartarnos de cosas. Y no es opcional, es algo que el Señor está diciendo todo el tiempo y nos pide seguirlo haciendo. En todas las cosas, con el entretenimiento que tenemos, cómo usamos nuestro tiempo, cómo tratamos, cómo manejamos nuestras finanzas, todas las cosas. Dios dice, wow. Y lo que ya habíamos dicho la semana pasada, las pruebas son instrumentos divinos para nuestro bien. Una prueba es una forma en que Dios nos ayuda. Y suene, obvio, duele. Por eso siempre les digo, puede llorar, llore. Desahóguese, pero no para echarse a la pena un mes o cosas así. Una buena llorada, con sentimiento y ya, así, cosas con sentimiento, y así, que le salga así el alma. Y ya, y bueno, Señor, ayúdame porque la carrera sigue. No hay nada que hacer. Y este no es el final, acuérdese, este no es el final. ¿Cuál es el final? La gloria con el Señor, así de sencillo. Y eso es lo que yo tengo que tener en mi mente todo el tiempo cuando pasa eso. Por eso las pruebas, como lo decimos acá, son simplemente instrumentos divinos para nuestro bien. ¡Wow! O sea, cambie su perspectiva sobre las dificultades. En lugar de estar diciendo, ¿por qué yo otra vez? Diga más bien, Señor, ¿para qué? ¿Qué deseas que aprenda? ¿Qué quieres que aprenda en esta ocasión? Ayúdame, yo quiero aprender, Señor, contigo. Eso es lo que debería pasar con nosotros. Por eso, resumiendo, señores, y para ya terminar el día de hoy, este texto nos lleva a pensar en Cristo no solamente como nuestro ejemplo del triunfo en el sufrimiento injusto, sino que Dios nos llama a vivir una vida llena de compromiso mientras esperamos su venida. Nos demanda que tengamos que vivir de la manera que a Él le agrada. Y la pregunta es, ¿está dispuesto a tomar este patrón de vida de Cristo, a sufrir? Básicamente se llama sufrimiento que conduce a la victoria. La próxima vez que esté sufriendo, bueno, Señor, este no es el final, vamos para adelante. Y eso es la actitud que el Señor quiere que nosotros tomemos a través de este texto.
Hermanos, que Dios nos conceda la gracia para vivir a la luz del Evangelio que creemos, a sufrir cuando, ojo, sea necesario hacerlo, a perseverar en la evangelización como dice la palabra, a mantener nuestra conciencia limpia, amándonos unos a otros genuinamente y sobre todo a confiar en Cristo en cualquier cosa porque Él es el que nos llevó a Dios y Él nos va a guardar hasta que lleguemos a su gloria y la disfrutemos con Él. Que nos acordemos de estas verdades, hermanos, al salir de acá y al vivirla en esta semana. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, por todo lo que tú haces, te agradecemos. Rogamos, Señor, que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón. Rogamos, Señor, que tú seas guiándonos para glorificarte y exaltarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a resaltar, Señor, lo importante de lo que acabamos de ver, a entender que eres un Dios soberano, que tiene el control de todas las cosas, poderoso, y que tu sacrificio fue más que suficiente, Señor, para darnos esa vida eterna que ahora tenemos. Ayuda a que las personas que aún no te conocen entiendan que la única forma de salvarse es a través de ti, de Cristo. Y como esa arca, Señor, que simbolizaba ser guardados, protegidos física y espiritualmente, solo Cristo puede darnos, a través de creer en Él, esa salvación única y especial. Ayúdanos a no dejar de hablar, a contarle a muchos otros de ti, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.